Mi esposo me convenció de vender mi casa para invertir en el negocio de su hermano, pero un mes después ambos desaparecieron con el dinero y descubrí que todo fue un engaño planeado. Gato cuenta. Hace 4 años conocí a Santiago. Yo tenía 30 y mi vida era mi novela. Llevaba años trabajando en ella, era mi proyecto secreto, mi alma entera volcada en páginas. De profesión soy correctora de estilo, así que mi mundo siempre han sido las palabras, pero las de otros. Santiago era el asistente de un agente literario muy conocido. Era todo lo que yo no era, carismático, un experto en relaciones públicas, siempre en el centro de la atención. Me sentí como si me hubiera tocado la lotería. Era atento, me escuchaba y sobre todo parecía fascinado con mi escritura. Nuestra vida era buena, cómoda. Vivíamos en la casa que me habían dejado mis abuelos. Una casita pequeña, vieja, pero mía. Era mi ancla, mi lugar seguro. Santiago siempre decía que, entre esas paredes, se sentía la magia. Hablábamos de remodelar el estudio, de llenarlo de libros, de que yo pudiera dejar mi trabajo para dedicarme solo a escribir. Su hermano, Mateo, era un diseñador gráfico con mucho talento pero poca suerte. Santiago siempre lo estaba ayudando. Mateo es un artista, solo necesita una oportunidad para demostrarlo, me decía. Santiago era mi mayor fan. Leía cada capítulo que terminaba, me daba notas, me animaba en mis bloqueos. Valentine, esto es una obra maestra, me susurraba por las noches. El mundo necesita leer esto. Y yo, que siempre había sido insegura con mi trabajo, me lo creí. La primera bandera roja, aunque entonces me pareció una muestra de su ambición por nosotros, fue cuando empezó a hablar de fundar su propia editorial independiente. Estoy harto de ver cómo las grandes editoriales rechazan verdaderas joyas, decía con pasión. Quiero crear un sello para voces auténticas. Y tu novela, Mi amor, será nuestro primer lanzamiento, el buque insignia. La idea me emocionaba y aterraba a partes iguales. Unas semanas después, la conversación se tornó seria. Para hacer esto bien, para darle a tu libro el lanzamiento que se merece, necesitamos capital, una buena campaña de marketing, una tirada grande, distribución. Y entonces, la bomba, piénsalo, Valentine, si vendiéramos la casa. Me negué en rotundo al principio. Era la casa de mis abuelos, pero él era tan convincente. Me mostró planes de negocio, proyecciones. Es una inversión en ti, en tu talento, en nuestro futuro. En un año, con las ganancias del libro, compraremos la casa de nuestros sueños. Me vendió un futuro donde yo era una autora de éxito y él, el editor visionario que lo había hecho posible, y confié. Puse en venta mi santuario, el único patrimonio real que tenía. Se vendió rápido. La totalidad del dinero fue a una cuenta a nombre de Santiago para gestionar los costes de la nueva editorial. El primer mes fue un torbellino de actividad, o eso parecía. Santiago estaba siempre encerrado en el estudio, en reuniones por Zoom, hablando con contactos. Yo intentaba concentrarme en darle los últimos retoques a la novela, pero la ansiedad empezó como un susurro. No veía ningún avance real, ni un registro de la empresa, ni un contrato, ni una prueba de imprenta. Cuando preguntaba, me daba largas. Paciencia, mi amor. La burocracia es lenta, confía en el proceso. El incidente que lo rompió todo fue una tarde. Santiago estaba en una de sus reuniones y yo buscaba un libro en el estudio. Sobre su escritorio vi un folleto. Era una invitación para un evento de nuevos talentos literarios. Y en la portada, una foto. Su foto. Debajo ponía, presentando a Santiago Rivas y su revolucionaria ópera prima, El Jardín de Ecos. El Jardín de Ecos. El título de mi novela, sentí que el aire me faltaba. Por un momento pensé que era un error, una confusión. Abrí su portátil. No tenía contraseña. En el escritorio había una carpeta llamada Proyecto G. La abrí, dentro estaba mi novela, mi archivo de web, pero con cambios. Pequeños detalles alterados para que el protagonista masculino, que se basaba vagamente en mi abuelo, ahora tuviera rasgos y anécdotas de la vida de Santiago. Y luego vi los otros archivos. Un dossier de prensa completo con su biografía como autor, entrevistas preparadas, un diseño de portada brillante y profesional hecho por Mateo, y una campaña de marketing detallada, financiada con cada centavo de la venta de mi casa.
no estaba lanzando mi novela, estaba lanzando su carrera, usando mi alma como combustible. No esperé a que volviera, imprimí todo, el dossier de prensa, los correos con blogueros literarios, el presupuesto de la campaña de marketing. Cuando entró por la puerta, sonriente, con 2 cafés en la mano, yo estaba sentada en el sofá, rodeada de papeles. Hola, mi vida. Día productivo, dijo, tan campante. Le deslicé la invitación del evento por la mesa de centro. Su sonrisa se congeló. ¿Qué es esto, Santiago?, le pregunté. Mi voz sonaba hueca. Vio los papeles en el sofá y su rostro se transformó. No hubo pánico, hubo una frialdad calculadora que nunca antes le había visto. Te lo buscaste, dijo, dejando los cafés en la mesa, por no dejarme manejar las cosas. ¿Manejar las cosas? Has robado mi libro, mi vida. Y entonces me lo explicó, con una calma que me heló la sangre. Me dijo que yo no tenía lo necesario, que era demasiado tímida, demasiado insegura, que mi libro se pudriría en un cajón sin alguien como él para venderlo. Yo le di a tu historia una voz, una cara, dijo. La tuya no vende, Valentine, la mía sí. Esto nos hará ricos a los dos, pero el mundo necesita un autor, no una escritora fantasma. Puedes odiarme ahora, pero me lo agradecerás. Me dijo que la presentación era en 2 días y que tenía 2 opciones: callarme, sonreír a su lado como la esposa que lo apoya y disfrutar del dinero, o armar un escándalo y acabar sin nada, porque él tenía todos los recibos y el control del dinero. Nadie te va a creer, fue su frase final, antes de coger una chaqueta y salir por la puerta para ir a una cena con su publicista. Me quedé ahí, en un apartamento alquilado que pagamos con mi dinero, rodeada de las pruebas de cómo el hombre que amaba me había desollado el alma para vestirse con mi piel. Actualización: una hola a todos. Primero, gracias. Vuestros comentarios me han dado una fuerza que no sabía que tenía. Pensaba que había tocado fondo esa noche, pero resulta que el fondo tenía un sótano. 2 días después, el día de la presentación, mi teléfono sonó. Era mi suegra. Pensé, ilusa de mí, que quizás llamaba para pedir perdón. Qué equivocada estaba, Valentine, no puedo creer lo bajo que has caído, empezó. Santiago me lo contó todo. Tu bloqueo creativo, tu envidia hacia él por haber conseguido escribir una novela tan maravillosa. Y ahora tus delirios de que tú la escribiste. Necesitas ayuda profesional, de verdad. Y colgó. Ese fue el discurso que le dio a todos. La familia de Santiago, que me adoraba, ahora me miraba con una mezcla de pena y desprecio. Recibí un mensaje de Mateo, el diseñador de la portada. Lo siento, Val, pero mi hermano tiene razón. Te ciegan los celos. Siempre le has apoyado, no entiendo por qué ahora no. Santiago estaba usando mi personalidad introvertida, mi tendencia a la ansiedad, como un arma en mi contra. Me estaba pintando como una mujer inestable, celosa y delirante. Y la gente, incluso la mía, empezaba a dudar. Mis propios padres me dijeron: hija, ¿estás segura? Santiago te adora. Quizás te has obsesionado y has mezclado las cosas en tu cabeza. Esa duda en su voz me rompió. Llegué a mi punto más bajo esa noche. Vi en directo por Instagram la presentación del libro. Lo vi a él, a Santiago, encantador y elocuente, hablando de su proceso creativo, de sus personajes. Le dedicó el libro al amor de su vida, Valentine, su musa, que lucha cada día con sus demonios. Me humilló a nivel nacional. Pensé en rendirme, en desaparecer y dejar que se quedara con mi historia. El gaslighting era tan intenso que por momentos yo misma dudaba de mi propia memoria. ¿Y si de verdad me había vuelto loca? Pero entonces, mientras él hablaba, citó una frase que yo escribí pensando en mi abuela el día que murió. Una frase que nadie en el mundo, salvo yo, podía conocer su origen. Y la tristeza se convirtió en rabia, una rabia pura. No estaba loca, y no iba a dejar que me borrara. Actualización 2 final. Ha pasado 1 año. ¿Y qué año? Escribo esto desde el mismo cuarto de adolescente, pero ya no me siento una niña asustada. Me siento una autora. Después de esa noche de rabia, llamé a mi padre, le conté todo, el chantaje, las amenazas. Algo en mi voz debió de cambiar, porque esta vez no hubo dudas. Escuché como su respiración se aceleraba por el teléfono. Esos malnacidos, dijo. No te preocupes, hija, no estás sola en esto. Mi padre no es un hombre rico, pero conoce gente. Uno de sus viejos amigos es un investigador privado retirado, un tipo de la vieja escuela. Lo contratamos. Le di toda la información que tenía, nombres, fechas, el check, todo.
y el investigador, llamémosle Sebastián, empezó a tirar del hilo. Lo que encontró fue más retorcido de lo que jamás imaginé. Primero, Mateo. Inverlogar no era su primera startup. Hacía 5 años, había convencido a otra novia de invertir todos sus ahorros en una importadora de productos gourmet. El resultado fue el mismo. Un día, él y el dinero desaparecieron. La chica nunca denunció por vergüenza. Sebastián la encontró. Al principio no quería hablar, pero cuando le conté mi historia, se abrió por completo. Era un calco de la mía. Segundo, mi perfecto Santiago. No era ningún exitoso asesor de bienes raíces. Había sido despedido de su último trabajo real hacía 2 años por irregularidades contables. O sea, pequeños robos. Desde entonces, había estado viviendo de pequeños engaños y del dinero que le sacaba a su hermano de sus estafas. Su trabajo era ser la cara bonita, el tipo encantador que engatusaba a las víctimas, como a mí. Pero el descubrimiento que lo cambió todo fue el de los billetes de avión. Sebastián confirmó que no estaban en Tailandia. Era una pista falsa. Estaban en un país de Sudamérica, sin un tratado de extradición claro con el nuestro. Parecía un callejón sin salida. Pero Sebastián es un perro viejo. Encontró algo más. Una tercera persona había comprado un billete para el mismo destino una semana después que ellos. Su nombre, el de la ex novia de Mateo, la supuesta primera víctima de la importadora de productos gourmet. La cabeza me explotó. No era una víctima, era la cerebro de la operación, la reina araña. Probablemente llevaba años planeando esto con ellos, saltando de una víctima a otra. La denuncia formal estaba puesta, pero la justicia es lenta y, en este caso, casi imposible. No los podíamos traer de vuelta, así que hicimos lo único que podíamos hacer, destruir su mundo, con la ayuda de Sebastián. Reunimos un dossier impecable, testimonios firmados de la otra víctima y míos, pruebas del despido de Santiago, capturas de pantalla de los chats, movimientos bancarios. Descubrimos dónde vivían ahora y bajo qué nombres falsos. No fuimos a la policía de allí, fuimos a un tribunal más rápido y letal. Internet. Mi padre y yo creamos una página de Facebook y un perfil de Instagram llamados Las Estafas de los Hermanos S. Publicamos todo, las fotos de sus caras sonrientes junto a los extractos bancarios, los audios que la otra víctima había guardado, mi historia, su historia. Etiquetamos a todos sus familiares, a todos sus antiguos amigos, a los periódicos locales de su ciudad natal. En 24 horas, era una bomba nuclear. Se compartió cientos de veces. La gente que los conocía empezó a hablar, a conectar los puntos de otras inversiones fallidas, de préstamos nunca devueltos. La familia que me había llamado víbora quedó expuesta como los cómplices silenciosos de 2 criminales. Mi ex suegra me llamó llorando, suplicando que lo borrara todo, que lo podíamos arreglar. Le colgué, no he recuperado el dinero. Quizás recupere una pequeña parte cuando el proceso legal termine en el año 3000. Pero ya no me importa. Su reputación está por los suelos. Sus caras están por todas partes. No podrán volver aquí nunca. Y dudo que puedan volver a engañar a nadie que sepa usar Google. Ha sido un año de terapia, de reconstrucción. He vuelto a trabajar a tiempo completo como freelance, ahorrando poco a poco para, algún día, tener mi propio lugar otra vez. Las cicatrices siguen ahí. Me cuesta confiar en la gente y la idea de una relación me da pánico, pero cuando me miro al espejo, ya no veo a una víctima tonta. Veo a una mujer que se cayó al infierno y que está aprendiendo a salir de él por su propio pie. No recuperé mi casa, es verdad, pero recuperé mi apellido, mi dignidad, en última instancia, mi vida. Y eso, o sea, no tiene precio. No sé si me explico. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.